Entonces, el líder como consejero, claves para ejercer la consejería. Sabemos nosotros que la consejería es parte de toda iglesia local, de toda iglesia de Jesucristo. El asunto es que todos aconsejamos, aceptemos o no lo aceptemos, pero todos estamos aconsejando constantemente y es muy importante que podamos también dar ese tiempo para dar esa capacitación a los consejeros, pues prácticamente todos los líderes, todos los ministerios, en algún momento estamos dando consejos y es ahí donde me surgió crear este estudio donde pudiéramos ayudar un poquito más a las personas de la iglesia para que pudieran aconsejar de la mejor manera. Entonces sabemos que consejería significa consulta o asesoramiento. Las personas necesitan consejería, así estamos diseñados, necesitamos de los demás, necesitamos dirección. Y siempre en la consejería, pues nuestra base es la palabra de Dios. Jesús se establece como consejero y el Espíritu Santo dice que nos da sabiduría y nos da la guía. La Biblia es el fundamento de nuestra consejería. Ustedes saben que las enfermedades mentales, las enfermedades emocionales han crecido creo que escuchábamos en un estudio que un 400%. Esto nos habla de la demanda de más consejeros y el asunto es que muchos a veces van con psicólogos humanistas que no tienen el principio de Dios. Cuando los psicólogos tienen los principios de Dios es un excelente complemento. La importancia que haya consejeros dirigidos por el Espíritu Santo en la palabra, en la iglesia, porque la consejería, los consejeros aportan consejos que dan seguridad, dan dirección y dan victoria. Dice Proverbios 11:14, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirman. A veces hay muchos líderes, muchos miembros frustrados, o peor, ¿verdad? Personas caídas por falta de un consejo, porque con ingenio harás la guerra y con la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, la consejería es toda una doctrina en la Biblia que se le debe dar valor en la iglesia local. Todos estamos llamados a aconsejar y todos aconsejamos, aun cuando no aceptemos el rol de consejero. Dice Colosenses 3:16 que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Luego Romanos 15:14, pero yo mismo estoy persuadido de ustedes, hermanos míos, que ustedes también están colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden aconsejarse los unos a los otros. No tengo la menor duda que esto tiene que ver con el sacerdocio del creyente, el poder llevar a un creyente por un proceso de crecimiento hasta que se conviertan en consejeros, como dice aquí, llenos de conocimiento, de madurez, para que toda la iglesia pueda participar en este maravilloso ministerio. Sabemos que la consejería es parte también del discipulado, que la intención es evitar y corregir, restaurar con amor también al que ha caído, y se requiere que aconsejemos, este es el título del punto 2, que aconsejemos integralmente. ¿Es necesario esto? La consejería bíblica trata al ser humano, espíritu, alma y cuerpo, y ahorita lo vamos a ver por qué razón. Bueno, ahí hay muchos versículos, ahí hablamos cómo el espíritu humano se afecta y a veces estamos tratando otra área, pero a veces es un problema espiritual, su falta de disciplina y conexión con Dios, o a veces es el alma, cuando no quieren perdonar, no quieren renovar su mente,
no quieren sanar sus traumas, pero se tiene que tratar las tres partes. O también a veces es el cuerpo. Hay personas que no están durmiendo bien, no se alimentan bien, no hacen ejercicio, no toman agua, no consumen suplementos si les hace falta. Y como estamos unidos, pues todo eso les afecta y después pareciera ser que es también una enfermedad emocional, pero realmente se está originando en el cuerpo. Pero eso un consejero debe identificarlo y darles consejos. Sabemos que la Biblia enseña esta sanidad integral. Aquí hay algunos versículos que nos mencionan de la sanidad del espíritu, del alma y del cuerpo. Y aquí puse un ejemplo. Si no aconsejamos de manera integral, la ayuda será parcial e incompleta. Primero de Reyes 19, del 5 al 8, vemos que antes de sacar a Elías de su crisis, Dios primero le dio descanso y alimento. Con esto nos enseña que cada área de nuestra vida es importante. Entonces, hay personas que cuando uno empieza a ver su estilo de vida, realmente descubre que tienen que hacer cambios en sus hábitos personales. Ahora, número tres, claves para ser un buen consejero. Esto es parte, sabemos que un buen consejero debe conocer bien la Biblia, debe tener el discipulado de su iglesia local, debe tener la visión de su pastor para que no aconseje o enseñe cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y ahí nuestra función como pastores, poder dar capacitación, taller a nuestros consejeros para que puedan hacerlo de forma correcta. Y el espíritu humano, el Espíritu Santo es la clave. La palabra de Dios es nuestra base o son nuestros fundamentos. El Espíritu Santo es el que nos guía. Y usted lo sabe cuando nos disponemos a aconsejar, nos llegan muchos consejos, muchas palabras, incluso a veces sin razonar. Decir qué le voy a decir, pues eso se llama Espíritu Santo. Él es fiel, Él es consejero, Él está con nosotros, necesitamos depender de Él. También tiene mucho que ver el carácter. Esto es otra clave, el carácter del consejero. Un buen consejero cristiano es humilde, íntegro y empático. Refleja los valores bíblicos, escucha sin juzgar, guarda confidencialidad y reconoce que solo Dios produce el cambio. Se guía por la palabra, el Espíritu Santo, transmite siempre esperanza, su vida de oración y respeto a las autoridades espirituales y fortalece su ministerio o fortalecen su ministerio y reflejan el carácter de Cristo. Las personas, aunque atendemos a todas, incluso hemos tenido todos personas que no van a la iglesia, pero sí quieren un consejero cristiano o un psicólogo cristiano. Yo sé que también a usted le ha pasado, pero esta es también la oportunidad a veces de integrarlos a la iglesia, pero una clave importante es enseñarle a la gente que está en conflictos que asista a la iglesia. La iglesia es la familia de Dios donde su presencia se manifiesta, hay palabra y sanidad, el servicio y todo eso son importantes. Ahora, pasando a este punto, siempre debemos trabajar en saber el diagnóstico. Y aunque sabemos que el eje es el pecado, porque si no identificamos bien el diagnóstico, el mal, pues a veces no aplicamos también bien la medicina. Por eso es muy importante conocer el diagnóstico, empatía. La empatía es una clave también, la amabilidad con los que se van a aconsejar. Y siempre que hagamos una consejería, siempre tomemos un tiempo de oración. Eso es fundamental, siempre, siempre. Yo comúnmente no oro al principio, yo cuando tengo una cita, yo oro antes de manera personal con Dios y le digo, no sé, a veces sí sabemos el tema, a veces no, pero siempre decimos, Espíritu Santo, estoy a tu servicio, transforma, obra en esta persona. Y al terminar siempre la consejería, no hay una consejería que no se termine con una oración, un tiempo de administración. Comúnmente ponemos una música
instrumental. Me encanta la de adoración, de aleluya instrumental. Y empezamos a orar por las personas. Estamos convencidos que la oración, el Espíritu Santo, la palabra, transforma personas y que a veces no se requiere tantas semanas, meses, sino que hay una transformación. Ahorita también vamos a hablar cuando no hay transformación. Ahora, consejería aplicada paso a paso. Por ahí, por favor, esperando si nos da un tiempecito ahí al final para contestar algunas preguntas, pueden irlas anotando en el chat y ahí se nos facilita. Pero entonces, esto que estamos recomendando aquí no es un proceso rígido, pero sí sirve como una referencia para orientar sobre la consejería. Cada paso es único y también su iglesia local, su forma de ministrar consejería. Pues lo primero comúnmente siempre es concertar la cita. En el caso de cada uno de nosotros como pastores, siempre debe de haber alguien que se encargue de esto. A veces es un poquito difícil para que el pastor ande ahí agendando el domingo las citas. Si tiene una secretaria o alguien, pues es la persona encargada de llevar la agenda en acuerdo con el pastor, qué días puede, qué horarios sí puede, o incluso se puede confirmar el lunes o el martes a más tardar el horario, pero trate de que alguien le ayude y si no hay secretaria, pues que alguien le asista y que si quiere una cita, ahí. Pero es importante dedicar un tiempo específico. Yo me acuerdo mucho que antes las personas no trabajaban con cita y entonces te abordaban en cualquier lugar o llegaban a la casa y pues esto pues nos causaba complicación, ¿no? Entonces, y ya cuando uno trabaja por agenda, entonces va ajustando su agenda con las personas y si dedica uno un día, una tarde o dos a la semana, ya está todo ahí en orden para que se lleve a cabo. También una vez que esto se da, ahora también hay personas que a veces los domingos quieren platicarte toda su historia. Una pregunta o algo simple pues se puede hacer en el pasillo, pero una consejería requiere tiempo y entonces hay que pedirles que saquen cita, porque si para ellos es valioso nuestra atención y que ellos le den atención a su problema, pues también deben respetar el ministerio de consejería pidiendo una cita, lo que esto conlleve. Y después pasamos a lo que es la bienvenida. Recibe el aconsejado a la hora acordada, ya que la puntualidad es importante para ambos. En algunos casos yo les doy 15 minutos y más si tenemos después más citas o si ya me tengo que retirar. Salude con amabilidad, incluso si su actitud del aconsejado no es la mejor. Un simple bienvenido puede marcar la diferencia. Indícale dónde puede sentarse para que se sienta cómodo. Comúnmente nosotros usamos sala. Antes recuerdan que usábamos escritorio, poníamos una mesa y eso pone un poquito en desventaja la conexión, la comunión, el interactuar. Entonces una sala es más cómodo, más apropiado para que se pueda platicar. Indícale, ofrécele algo, eso también, si es posible, comúnmente siempre un agua, un té o incluso café también, al no ser que sea pecado ahí, en su iglesia local. Asegúrate de que el lugar esté limpio y sea adecuado para la consejería según el tema a tratar. También creo que eso es una parte muy importante para darle ese respeto. Después viene lo que es la entrevista. Inicia con preguntas sencillas. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? Platícame, te escucho. Y la recomendación es cuidar también la postura al sentarse, mostrar el lenguaje corporal que transmita confianza y respeto. Te puedo platicar muchos casos, incluso gente que a veces uno aconseja y te platican sus experiencias con otros pastores, incluso a veces pastores profesionales que son, aparte de pastores, de ser teólogos, son psicólogos, donde a veces nos platican, que no se les dio el tiempo que ellos necesitaban, que estaban hablando con ellos y, hey, tráeme esto, hey, espérate, allá voy, y así gritando, a ver, ¿y qué me estabas diciendo? Entonces, todo eso es una
falta de respeto no es ni profesional, ni tampoco va con un ministerio espiritual. Después vamos a la parte, estamos aquí en la entrevista, es importante escuchar, se dice que un consejero que sabe escuchar ya tiene el 50% ganado. Incluso yo no sé si le ha pasado que hay personas que las escuchas y cuando ya las escuchaste te dicen, ya estoy bien, gracias por todo. Y dices, espérate, todavía no he dicho nada, ¿no? Porque el escuchar es parte de la terapia 50%. Es decir, que si un consejero sabe escuchar, ya ha ganado un 50%. Es recomendable llevar una agenda para anotar puntos claves, posibles soluciones y dar un buen seguimiento. Entonces, como uno no puede estar cortando la plática en cada instante, uno está tomando notas de lo que uno está escuchando y recibiendo del Espíritu Santo. Después viene la valoración. Todas estas preguntas son sugeridas y pueden variar según el caso, y a eso usted lo podrá ver en este manual. Valoración del alma, valoración del espíritu, valoración del cuerpo. Hay muchas cosas que ahí mencionamos y después pues viene el diagnóstico. ¿Cuál es el problema? Entonces hay personas que ya empezamos a decir, esta persona tiene depresión, tiene ansiedad, tiene abandono, está pasando por una injusticia o esto no lo ha podido superar y uno ya da el diagnóstico. Y uno también analiza los síntomas que hay porque hay personas que no aceptan, por ejemplo, incluso pecados. Un pecado, por ejemplo, el orgullo, que es uno de los que menos se aceptan. Las personas nos cuesta reconocer que somos orgullosos o que necesitamos cambiar o hacer ciertas cosas. O también la amargura, casi la gente no lo quiere reconocer, pero todo lo que se ha visto es que ha perdido el amor por Dios, el amor por la vida, el amor por la iglesia, y estamos frente a un amargado y siempre el primer requisito es que las personas reconozcan su condición para que pueda dar el tratamiento, si no, pues no es posible. Necesitamos también en el diagnóstico evaluar el nivel de afectación. A veces es leve, moderado, grave o muy grave. Por ejemplo, en un caso de personas con espíritu de suicidio o pensamientos suicidas, que son de los más complicados, es muy importante cuidar esa parte. También debemos conocer el origen en el diagnóstico, por qué era parte ahorita de lo que platicaba, por qué no se está dando, ¿no? Entonces, la solución, y hay personas que les va a costar, que tienen que desaprender y volver a aprender, o por ejemplo, hay personas que no quieren trabajar, pero sí quieren dinero y los problemas son financieros siempre y todo gira alrededor de problemas financieros, pero cuando haces el estudio, pues ves que no le gusta trabajar y le gusta gastar lo que no tiene, pero va a ser difícil a veces que lo reconozcan y entonces tenemos que ahí estarlo trabajando para que Dios dé esa sabiduría. Pues después viene esta parte, después de escuchar, de valorar, hay que darles una solución de acuerdo a la palabra de Dios, hay que darlo con gracia y hay que darlo con verdad. Hay que ofrecer opciones, también explicar y como siempre que el aconsejado tome su propia decisión. En algunos casos hay que canalizarlos con algún profesional de la salud. En varios casos me han pasado donde a veces es cuestión de que se vayan a atender con el médico alguna parte de su cuerpo, de su cerebro, y ha sido la solución. Entonces, habrá ahí ya sobre qué hacer y cerramos con el tiempo de oración. Esto es lo que haríamos a grandes rasgos. Ese es algunas tareas que también les dejamos. Es importante lo siguiente. Em, Se les debe dejar tarea a las personas, tareas como estudiar un libro, ver, ahorita todos vamos a ver eso más adelante, ver una película, el asistir a la iglesia, integrarse a un ministerio. A veces hay personas que necesitan servir, salir de su burbuja y después darles el seguimiento
diseñar un plan de acción. Y aquí están las tareas que estábamos hablando, que les dejamos tareas. Y para mí es importante, si una persona no hace la tarea, no considero que sea tan importante su problema. Muchas personas tienen una mentalidad de que quieren una solución mágica. No quieren, comúnmente los seres humanos rehusamos al compromiso y es importante que en el compromiso, entender que en el compromiso, en el proceso, está la transformación. Y es ahí donde muchos rehuyen. Entonces, imagínense que a alguien le dices, bueno, tiene problemas matrimoniales, te dejo que leas este libro o que escribas 10 veces este versículo o que pidas perdón o que lleves a tu cónyuge a comer esta semana y quiero que me traigas respuestas la próxima semana. Y hay personas que no hacen nada, pero ahí están la próxima semana. Entonces, el tiempo de cada pastor, de cada consejero es muy valioso y también debe ser respetado en las personas que quieren cambiar, es para ellos, ¿no? Podría platicarte muchos testimonios por los que he pasado. Ahorita al final quiero platicarte de un testimonio de ahorita por el asunto de la diversidad de género, también que es ahí importante y lógico, también muy respetado. Pero dejamos tareas en el espíritu como leer la Biblia, asistir a la iglesia, integrarse al discipulado de su iglesia, muchas cosas, ¿verdad? Que pueden realizar en el alma, a veces reconciliarse con alguien, pedir o dar el perdón, practicar la renovación de mente, declarar la palabra de Dios. Y en el cuerpo, pues hacer ejercicio, dormir bien, cuidar su alimentación. A veces hay mucho daño emocional y mental por el descuido de esto. Esto, no sé, está haciéndose como muy popular, te lo puedo decir yo que atiendo a varias personas. Y también aquí se puede canalizar a veces al nutriólogo, a veces al psiquiatra, al médico internista, al adictólogo también cuando son casos de adicciones o al psicólogo clínico con principios cristianos. Hay personas que requieren más tiempo. A veces, por ejemplo, yo como pastor no puedo dar un seguimiento de unas 6 sesiones o más de 6 sesiones o más de 4 o de 6. Entonces, cuando vemos que hay casos donde requiere mayor atención, pues entonces tenemos que buscar a alguien que se dedique completamente a eso, porque en tal caso, pues como pastores estaríamos ahí todos los días, ¿verdad? Y tenemos muchas otras funciones. Entonces, en algunos casos, en la iglesia hay psicólogos que tienen los principios cristianos y eso es formidable. A veces, lógico, hay que pagar una cuota o algo, pero brindarles esa opción. También cabe mencionar que a veces hay psicólogos cristianos que ofrecen como un ministerio su trabajo y eso también, pero esto es cuando hay casos ya un poquito que requieren más sesiones, también tratamos de no hacer dependiente a la gente. A veces se les deja otras actividades, aquí están en este manual y se agenda la próxima cita. Yo doy un tipo receta y por cierto, no sé por qué no la traigo aquí, pero yo preparé una hoja donde está otra vez espíritu, alma y cuerpo y vienen ahí las tareas que les dejo, la próxima cita y está ahí todo también en orden. Y bueno, el kit de consejería, una Biblia, un dispositivo para reproducir música instrumental, aceite de oliva para ungir, si se considera necesario, alguna papelería, libros o materiales, ya sea que estén ahí o se recomienda y es importante remarcar que el poder principal para traer sanidad y transformación radica en el Espíritu Santo y en su palabra. Primer tiempo. Nos quedamos en recomendaciones clave al aconsejar. Siempre hay que prestar atención, eso es elemental. No permitas distracciones como mirar el teléfono o estar contestando llamadas, hablar con otros o desviar la vista constantemente. Si surge una situación urgente, discúlpate brevemente
y retoma la conversación. Y a veces a mí me ha pasado, no seguido, ¿verdad? Pero a veces, perdón, regreso en un minutito. Y también tengo que ver si sí es posible o no es posible, porque en una crisis no puede hacer uno eso. La falta de atención puede hacer que la persona se sienta ignorada y pierda la confianza en ti. El siguiente, recomendación es no interrumpas. Ya hablamos que el arte de un consejero es saber escuchar primero. Entonces, ahorita vamos a hablar cómo se puede distribuir el tiempo en una hora. Puedes tomar notas discretamente, incluso es necesario para recordar puntos clave o incluso el Espíritu Santo nos está guiando. Pregúntale esto o le vas a dejar de tarea esto y así, ¿no? Y uno debe de anotarlo porque luego se olvida. Entonces siempre hay que tener ahí algo en que anotar. Ser respetuoso, la siguiente recomendación. No te burles de sus errores ni de su apariencia. Todo esto lo escribí basado en 30 años de experiencia y lo que he escuchado. Si comete una equivocación y la reconoce, resta la importancia y sigue adelante sin hacer que se sienta incómodo. A veces una palabra, un movimiento, se cayó algo, etcétera. Mantén siempre una actitud de respeto y empatía, evitando tanto la prepotencia como también la compasión excesiva. Son dos extremos. Ambos obstaculizan la consejería. También el que, por ejemplo, que quiere llorar y inmediatamente ya estamos ahí como tratando de estar llorando con ellos. Entonces tenemos que tener un equilibrio y para saber qué se requiere mucha sabiduría. Valora, escucha con interés sin juzgar ni criticar. Quien busca ayuda necesita orientación, no reproches. Y se ha escuchado que algunos consejeros, la gente está hablando y ya le están juzgando y ya les están reprochando. Es que tú también tienes la culpa, es que también tú no haces esto y cosas así. Siempre guía a las personas a perdonar. Yo creo que esa es una necesidad y algo fundamental en la sanidad interior, en la sanidad emocional. Siempre es guiar a las personas a perdonar. Cuando se involucren a terceras personas, por cierto, yo en mi consejería no soy de los que confrontan personas. Está, está descubierto esto, está estudiado que la confrontación trae más daño. Entonces, lo más que yo puedo, evito la confrontación. Cuando son problemas de equipos o de personas o incluso de familia. Y si tengo que hablar con la otra persona, hablo por separado. Esto incluye el matrimonio. Primero escucho a una persona y después escucho a la otra persona. Le pido el favor que nos espere afuera. Y también, si es necesario hacerlo, siempre debe hacerse con el consentimiento de la persona aconsejada y bajo la orientación sabia. Hay mucho que hablar sobre esto. No tomes algo personal si la persona no sigue tus consejos o reacciona con enojo. Puedes sugerir que acuda a otro consejero, sin embargo, no lo tomes como algo personal. Cada persona tiene su propio ritmo de sanación. Sé paciente y evitemos actitudes inmaduras como dejar de saludar o hablar mal de ella. Como consejeros y más como líderes o pastores, yo he escuchado casos donde la persona que aconsejó no le hicieron caso, no le hizo caso al consejero y entonces el consejero le deja de hablar o se molesta o empieza a hablar mal. Eso no es ético, no es espiritual, no es cristiano. Yo creo que un consejero tiene que ser muy maduro en esto y también saberlo canalizar y también aceptar. Yo creo que aquí, no tomarse nada personal. No permitas la manipulación del aconsejado. Hay que guiar con sabiduría, con amor, pero también con firmeza. Si es necesario, debe corregir con respeto y pedir silencio para que la persona pueda escuchar. Más de alguna vez cuando he escuchado a una persona media hora, hasta 40 minutos, y ya está terminando mi hora y no he hablado, muchas veces es necesario, pero muchas veces ya no, porque es como está repitiendo lo mismo. Entonces uno le dice, permíteme hablar, quiero darte estos consejos. Y las personas otra vez, y entonces uno tiene que ser firme y decirle, por favor, te pido que ahorita guardes silencio, me escuches lo que te quiero decir.
Y claro, decírselo con mucha amabilidad, con mucho tacto, porque la idea no es cortar esa conexión que está, pero de lo contrario, más si ya tienes programadas otras citas, ¿no? Reconoce también tus límites o reconozcamos nuestros límites. Si el problema supera tu preparación o experiencia, busca el apoyo de un consejero con mayor conocimiento. Si es necesario, canaliza a la persona con un profesional de la salud. Recuerda que nunca sugiera suspender medicamentos. Cualquier duda sobre su tratamiento, el aconsejado debe consultar directamente con sus médicos. Así que aquí conocemos nuestros límites. En algunos casos sí decimos, no puedo. O sea, imagínense, le llevan una persona, un cocainómano y de 5 años, ¿no? Y usted dice, pues si él desea y quiere platicar conmigo, yo lo escucho y yo oro por él. Pero lo más seguro es que hay que canalizarlo con un adictólogo o hay que canalizarlo a un centro de rehabilitación porque ahí conocemos nuestro límite y así, ¿no? O cualquier otra cosa, o enfermedad, o por ejemplo, si tiene una enfermedad en el cerebro donde también llega a suceder, que parece ser que todo está bien en la parte emocional y mental, y entonces uno llega a ver que requiere una revisión neurológica, y en ese caso necesitamos que vayas con un profesional. Evita que el aconsejado desarrolle una dependencia emocional hacia ti. Si atiendes a alguien del sexo opuesto, hazlo en un lugar visible y siempre ten presente tus límites. Ante cualquier insinuación o conducta inapropiada, actúa con sabiduría y firmeza. Algunos de ustedes conocen historias de personas que han sido seducidas en la consejería y a veces no tanto las personas, hay personas que traen un espíritu de seducción y se tiene que tener mucho cuidado aquí y es mejor que digan que corrió o que lo canalizó a otro consejero o que buscó la forma de decir no puedo seguir yo con esta consejería. Sé discreto. Esto también es, la confidencialidad es clave en la consejería. Todo lo que se comparte en la sesión debe quedar entre el consejero y el aconsejado, ya que respetar su privacidad es un derecho. Y romper esa confianza puede herir a la persona, dañar tu credibilidad como consejero y afectar tu ministerio. Evita usar su caso como ejemplo y nunca reveles detalles que puedan identificarlo. Esto, incluso aparte, ya es un derecho también. Hay que cuidar mucho esta parte. No te desesperes si no ves resultados inmediatos. Recuerda que es el Espíritu Santo quien transforma las vidas. Como dice Isaías 55:11, la palabra de Dios siempre cumple su propósito y nunca regresa vacía. Ahora, errores comunes que todo consejero debemos evitar. Con el fin de dar una ayuda efectiva y mantener un testimonio íntegro, depender más de tu experiencia, vendría siendo un error que del Espíritu Santo. Siempre, siempre llevemos a la gente. Incluso esta semana yo comentaba en consejería, incluso lo integré a la prédica, si gusta anotarlo. Esta es la solución, amigos. Toda persona necesita, no sé si el orden altera, pero necesita consejeros o mentores que le guíen, que le den estructura, que le den rumbo. Pero después de unas sesiones, lo que la gente necesita es conectarse con Dios. Si no les ayudamos o si no les guiamos hacia Dios, eso va a ser meses, años. Hay que ayudarles a conectarse con Dios. ¿Y qué es eso? Si una persona viene y me dice, tengo problemas de pornografía, pues le enseño, le guío, lo educo, le doy estructura, disciplinas, pero después de unas 3 sesiones, ¿sabes qué? Este cambio se va a dar todos los días. Dile a Jesucristo, renuncio a la pornografía, me arrepiento de ello, sé que esa atracción en mí, Espíritu Santo, toma el control de mi vida todos los días. 3 veces al día vas a hacer esa oración y verán que suceden milagros. Y te lo dice alguien que
vivió esto desde hace 30 años, cuando yo iniciaba en el cristianismo, que vine a Cristo con muchas adicciones. Algunos de ustedes conocen al hermano o al pastor Joel Hartman, y estuve yendo a terapia con él, y todavía me acuerdo porque yo iba de Querétaro a Morelia, me llevaba todo el día, pero mi transformación fue cuando aprendí a estar en esa conexión continua con Dios. Y número dos, bueno, número tres, consejero, conexión con Dios. Y número tres es disciplina. Cuando una persona aplica disciplina a su vida y no hace lo que siente hacer, sino lo que debe hacer, esto se llama dominio propio, está del otro lado. Es decir, hay que ayudarles a desarrollar hábitos en sus vidas. Duerme bien, come bien, hace ejercicio, controla tu mente. No, tu mente no tiene el control, porque hay muchos que dejan que su mente haga y piense y haga fantasías y decir, no, está la mente y arriba de la mente está la voluntad. La voluntad gobierna la mente, gobierna los pensamientos. El cerebro, la mente es el cartucho que está en el cerebro y la mente produce pensamientos. Pero esto está aquí, la voluntad está acá. Y la voluntad debe guiar a la mente qué es lo que debe de pensar. Entonces uno debe enseñar a la gente a controlar su mente. Esto es otra enseñanza así muy amplia. Y arriba de la mente está la palabra de Dios, está Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si logramos que las personas se conecten con Dios y que la voluntad gobierne la mente, entonces lo que piensa, como dijo Pablo, todo lo honesto, todo lo de buen hombre, porque los pensamientos producen emociones y las emociones acciones y las acciones hábitos y los hábitos marcan un destino. Y todo empezó en el momento en que yo decidí o Dios controla o dejo que mi mente haga lo que quiera. Entonces, ese es siempre enseñarles esa estructura. Depender, ser puntual. Es también muy importante pedir perdón si por alguna razón se llega tarde. Hay que saber pedir perdón. Y cuando no nos gusta pedir perdón, pues entonces hay que ser puntuales. Falta de preparaciones sería otro error. Entonces, ahorita les comentaba, por ejemplo, si yo sé a quién voy a atender a alguien con diversidad de género, por cierto, les informo que ahora con las nuevas leyes, una persona que quiera atención en el asunto de la diversidad de género debe ser totalmente voluntario. Es recomendable que firme una carta que va voluntariamente. Y número tres, que la razón por la que va es porque quiere vivir de acuerdo a su fe. No podemos, ahora según las leyes, ¿no? Nosotros no podemos venir, no puede ir forzado, o incluso esto incluye a menores de edad. Y si son menores de edad, es con mayor razón deben firmar una carta si van voluntariamente. Y voluntariamente firman la carta y la ministración de la que estamos hablando aquí con el Espíritu Santo es porque él tiene derecho a la religión y a la creencia. Y él quiere vivir de acuerdo a la creencia de su religión. Ese es un derecho de él y lo hace voluntariamente. Pero si yo empiezo a decir todo lo que se dice a veces, pues eso empieza a verse como discriminación y mensaje de odio y ya sabe lo demás. O que los papás lleven a sus hijos para ser tratados, pero los hijos no quieren. Te puedo platicar algunos testimonios, pero ya se nos fue el tiempo. Comentar también, dependencia. El consejero guía, pero no resuelve la vida del aconsejado. Su objetivo es ayudar a desarrollar hábitos saludables, llevar a la persona a depender de Dios. Así que no te cargues, no lo pongas en ti, descansa en Dios. Es Dios, nosotros no podemos cargarnos a las personas, porque ya sabe que el sobregirarnos en presión, en actividades, nos genera estrés de más. Tomar decisiones por el aconsejado sería otro error. Nunca indiques suspender un medicamento, dejar un trabajo o terminar un matrimonio.
El consejero presenta opciones y explica sus consecuencias, pero es el aconsejado quien debe tomar la decisión final. Hemos conocido muchos casos y después el aconsejado te la regresa. Tú me dijiste que me divorciara, tú me dijiste que dejara el trabajo, tú me dijiste. Entonces, jamás un consejero debe de ordenar qué se tiene que hacer. Se aconseja, se enseña. Oiga, entonces, ¿qué hago? Dejo el trabajo. Entonces, usted tome su decisión. Ore a Dios, estudie, busque más consejeros, algún otro asesor y tome su decisión. No entre, otro error, no entender a las nuevas generaciones. Hoy, y aquí nos podríamos pasar un buen de tiempo hablando de cómo se aconseja a las generaciones millennial y a los centennial. Incluso hasta en la forma, algunos de ellos es hasta caminando. Otro error, descuidar tu propia salud integral. Un consejero sin buenos hábitos y sin un mentor que lo apoye espiritual y emocionalmente corre el riesgo de agotarse rápidamente. Y hemos visto muchos casos donde hay pastores que llegan a quemarse, consejeros se queman porque están siempre dando, dando y no reciben, no tienen mentores. La palabra de Dios dice, cuida de ti para que puedas cuidar bien de la iglesia de Dios. No discriminar a nadie. Nadie debe ser rechazado por su origen, creencias, sus estilos de vida. Es el caso, ya mencionamos de la samaritana, hay mucho que hablar. Pero, por ejemplo, me han pasado casos que hay personas que llega alguien con su santa muerte y tú decidiste darle una consejería y lo primero, para entrar aquí, quítate eso. Pues dependiendo, si no, es ahí difícil. Yo sé que cada quien es libre, pero yo le diría bienvenido, porque yo no le puedo quitar eso de su pecho, si no se le quita, se lo quita Dios del corazón. Entonces, si yo quiero ayudar a gente a que sea salva, pues tengo que ser muy paciente, como dijo el apóstol Pablo, que el siervo del Señor debe ser amable y paciente con los que se oponen. Involucrarse sentimentalmente, aunque ya hablamos un poco, aquí lo remarcamos. Si surge atracción, es necesario apartarse y canalizarlo con otro consejero. No establecer límites traerá graves consecuencias para tu vida, tu familia, la iglesia y el nombre de Cristo. Entonces hay que saber poner límites y que estemos muertos en la carne, en la simiente pecaminosa cuando ministramos consejería. Aconsejar con enojo o desde la superioridad, esto también se da mucho. Lo voy a aconsejar, pero va a ver, yo le voy a decir sus verdades. Eso no, si no, no lo hagas mejor. Si tienes resentimiento o prejuicio hacia la persona, es mejor no aconsejar. Siempre busca estar en paz antes de ministrar a alguien, aun cuando ese alguien no te cae bien, o mejor canalízalo. Tener contacto físico inapropiado. Si es necesario imponer manos para orar o ministrar, hazlo solo con el consentimiento del aconsejado y únicamente sobre la cabeza. Evita tocar cualquier otra parte de su cuerpo para evitar malos entendidos o situaciones incómodas. Comúnmente cuando yo oro e impongo manos, siempre menciono esto, voy a imponer mis manos en tu cabeza y comúnmente contestan, sí, adelante, está bien. Todo esto ya hoy en día debe realizarse para que no se vea de otro ángulo. Otro error que se comete es buscar reconocimiento. La consejería es un acto de servicio, no un medio para buscar fama o aplausos. Diles que yo te aconsejé, diles que yo te saqué de eso, diles que yo soy el bueno, diles que yo te libré de esto. Da tu testimonio, pero me mencionas que yo fui. Y nos olvidamos que el súper, el mero mero es Jesucristo, el que cambia vidas. Entonces, debemos estar muertos a esto, al aplauso, para honrar a Dios. Aconsejar fuera de la Biblia. Todo debe ser, ese es otro error que, que se comete a veces en los consejeros. Extender demasiado las sesiones. Se recomienda que la consejería dure 60 minutos. Sacar conclusiones sin escuchar las dos versiones, este es otro error. No te apresures a juzgar una sola, y eso nos ha sucedido, y luego a mí me llega a suceder, porque viene una persona y te cuenta su historia, llora delante de ti, te dice, y es creíble, pero luego resulta que escuchas la otra parte de la historia y dices, ay, ¿dónde me quedé? Entonces tienes que llamar a la otra persona y cosas así, ¿verdad? Pero
procura no alterarte cuando escuchas solamente una versión. No olvides que te falta otra versión. Y eso sucede mucho en los consejeros. Pues creo que ya estamos terminando. Preguntas y respuestas sobre la consejería. ¿Quién es un consejero cristiano? ¿Quiénes pueden aconsejar? ¿Qué se requiere para ser un consejero? ¿Dónde encuentro herramientas para aconsejar? ¿Cómo ayudar a alguien en crisis? Esto también hay que saberlo como consejeros cuando alguien está en crisis, que pasó un impacto de algún accidente o algo fuerte. También hay que saberlo. Aquí hablo mucho también en un libro que se llama Salud Mental, cómo renovar la mente, que es una administración, cuánto tiempo dura la terapia, por ejemplo, aquí de lo que les decía, son de 50 a 60 minutos, 30 minutos para escuchar, 15 minutos para interactuar y 15 minutos para ministrar u orar. Eso es como que, y hay que guiarlos si las personas se extienden mucho en un punto, tratar uno de dirigir la plática para sacar la información. ¿Qué se puede decir sobre las técnicas de consejería? Aquí también explico esa parte porque hay técnicas bíblicas y hay técnicas humanistas, ocultistas, que no son compatibles con la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué obstáculos puede enfrentar un consejero con su aconsejado? También esto es importante, que el aconsejado intente manipular para siempre tener la razón, que niegue su realidad o insista en que no necesita cambiar, que se muestre indiferente o apresurado, que culpe a otros por todo, que reprima sus emociones o justifique constantemente sus acciones, que no ponga de su parte y que además no agradezca lo que se hace por él. Cuando yo veo una persona que no tiene interés, yo la suelto. No es el tiempo, la canalizo con alguien más o voy extendiendo más las citas. Pero sí es importante que hay personas que no tienen la intención de cambiar, les dejas tareas y siempre lo mismo o es peor. Entonces, eso, a ver, y estoy hablando de cosas simples, ¿no? Como estudiar un manual o como ver una película que les va a ayudar o escuchar o leer o etcétera. ¿Se le debe pagar a un consejero? Depende el caso. Si el consejero es un profesional y la consejería forma parte de su trabajo, es correcto pagarle por sus servicios. Si lo hace ocasional como ministerio voluntario, no se espera un pago. En cualquier caso, de ser posible, es importante valorar el tiempo y la dedicación del consejero, ya sea con un donativo voluntario o un detalle de gratitud. Yo solamente aquí lo que quiero promover es ese respeto y esa honra a los consejeros, porque también está la otra parte. Hay consejeros que no quieren dar, hacer ya, porque algunos están quemados, porque siempre han hecho y han dado y siempre es como las personas no agradecen, no valoran, ¿no? El hecho de decir gracias, eso ya también ayuda. ¿Cuáles son las profesiones que cuidan de la salud del cerebro? Pues aquí hablamos que es un psicólogo, puedo dar consejos sobre prevención, sería oficio. Si usted quiere este libro, creo que cuesta 50 pesos, no sé si se agregue aquí algún otro impuesto, pero este libro que les estoy mencionando cuesta 50 pesos y este es ¿cómo se llama este? El QR. Ok, puede ahí copiar el QR y lo puede bajar de Hotmart por creo 50 pesos. Queridos amigos, no sé si hay preguntas y si no, de mi parte es todo. Si pero si hay preguntas, ustedes nos dicen.